el día de hoy tenemos nuestra segunda clase de lenguaje y comunicación. En la clase anterior nosotros creamos un abanico literario de nuestra lectura complementaria igual a mí, distinto a ti. El día de hoy tenemos otra meta y es conocer a los textos literarios. Durante todo este año conoceremos a 4: la fábula, el cuento, el mito y la leyenda. Pero el día de hoy conoceremos a uno que lo tenemos en nuestra mente, como por ejemplo tenemos a la Caperucita Roja, a Pinocho, el Rey León, entre otros, donde tenemos a personas que son tanto reales como de la imaginación, como por ejemplo la Sirenita, o tazas que andan de allí para acá hablando con una escoba o una vela. ¿Qué tipo de texto creen que tienen todos estos elementos? Donde hay brujas, hadas, hechiceras, princesas, reyes, duendes, entre otros. Bien, el día de hoy conoceremos el cuento. Vamos a ver cómo se divide el cuento, cuáles son sus partes, cuál es su secuencia, cuáles son los personajes, ya que no existe solo un tipo de personaje, y dónde sucede la historia. Ahora vamos a ir a conocer cada uno de estos elementos, ya que el objetivo de hoy es reconocer e identificar los diferentes elementos que poseen los textos literarios, es decir, el cuento. Ahora vamos a conocer a fondo lo que se trata el cuento, sus partes y sus elementos. Acá en la imagen podemos ver que están algunos de los personajes de los cuentos más conocidos, como por ejemplo la Caperucita Roja, Ricitos de Oro, Pinocho, los 3 cerditos, la bruja que envenenó con la manzana, el flautista de Hamelin, entre otros personajes. Lo primero que tenemos que saber del cuento es quién lo escribió. Y esta persona la vamos a identificar como el autor del cuento. Tenemos autores conocidos como Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Charles Perrault, que han escrito cuentos como La Cenicienta, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Caperucita Roja, entre otros. Y también tenemos cuentos que son anónimos, es decir, que ellos no quisieron escribir su nombre o no pudieron escribirlos y les pusieron anónimos. Nadie sabe quién escribió esos cuentos. Los cuentos, el autor siempre el autor va a aparecer debajo de nuestro título, es decir, aquí. Si vemos otros ejemplos como Ay, cuánto me quiero y el topo que quería hacer, que se había hecho en su cabeza, Mauricio Paredes está abajo del título y Werner Holzwarth está abajo del título. Ahora, ¿qué es el cuento? Pues bueno, el cuento es del género literario y viene de la imaginación. Son todas nuestras creaciones que son tanto de la imaginación como de la vida real. Tiene ambos elementos, ya que tenemos elementos de la vida real, como por ejemplo los lugares que suceden, castillos, bosques, casas, pero tenemos personajes que no son tan reales, como por ejemplo las tazas que hablan, los lobos que hablan, las brujas, las hadas, todos esos elementos que no son de la vida real y sucesos que también muchas veces son mágicos, como por ejemplo la manzana envenenada. Y que no solo nos van a servir para entretenernos, sino que también nos van a dejar enseñanza, como por ejemplo la de la Caperucita Roja nos deja la enseñanza de que no debemos hablar con extraños y no debemos dar información a cualquier persona. Los cuentos están divididos en 3 partes fundamentales que los vamos a llamar la secuencia del cuento.
es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. En el inicio del cuento, como lo dice la palabra, es el principio de nuestra historia. Aquí nos van a presentar el lugar donde va a suceder y a sus personajes principales y secundarios. Por ejemplo, si seguimos con la Caperucita Roja, el inicio de nuestra historia va a ser cuando la mamá manda a Caperucita a dejarle esta canasta de alimentos a su abuelita y ella tiene que cruzar el bosque. Acá ya nos presentaron a los personajes, que es Caperucita, y el lugar, que vendría siendo el bosque y la casa de la abuelita. Y nos van a dar algunas pistas de lo que va a suceder en la historia, ya que la mamá le dice a Caperucita que no tiene que hablar con extraños. Entonces ahí ya es nuestra primera pista de lo que va a suceder en el desarrollo. Además, el inicio tiene algunas palabras claves que nos van a decir sí, acá es el inicio. Por ejemplo, había una vez en un reino muy lejano y hace muchos años. Si yo escucho esas palabras, voy a saber que lo que viene es el inicio de mi historia. Había una vez una niña que tenía una capa color rojo. Y ahí comienza el inicio de mi historia. En el desarrollo es lo que va a suceder y que dio una introducción. El inicio es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planeado en la introducción. Acá lo planeado era que la Caperucita Roja fuera a dejar la canasta con la abuela sin hablarle a nadie. Pero el conflicto fue que Caperucita habló con un extraño, en este caso el lobo, y le dio toda la información. Le dijo que iba a ir donde la abuelita y le dijo el camino que iba a utilizar. Y esto crea todo el conflicto de nuestra historia, porque el lobo, ¿qué hace? Llega primero a la cabaña y se come a la abuelita. Y se crea todo el desarrollo y el conflicto de nuestra historia. En el final o desenlace es cuando llega al clímax y le dan solución a esta historia y finaliza nuestra narración. Puede terminar con un final feliz o puede terminar con un final triste. Y es donde se va a resolver todo este conflicto. Por ejemplo, ya tenemos el conflicto que es que la Caperucita le dijo todo y se comió a la abuelita y se la comió a ella. Entonces, acá en el final tenemos que darle solución a esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Es que llega el cazador y salva a la abuelita y a la Caperucita y le ponen piedras en el estómago al lobo. Acá tenemos un final feliz, ya que la abuelita y la Caperucita se salvaron y pudieron estar juntas. Ahora, tenemos otros elementos del cuento porque el inicio, el desarrollo y el final es la secuencia del cuento, es cómo debe ir sucediendo este cuento. Pero los elementos son lo que hacen que le den vida a este cuento. Y tenemos el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama. El día de hoy solo conoceremos el ambiente y los personajes. Los personajes pueden ser personas, animales u objetos que aparecen y participan en nuestro cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas, psicológicas o mediante conducta. ¿A qué nos referimos? Los personajes que son personajes como la Caperucita Roja, la Cenicienta, la Bruja. Animales, tenemos personajes animales como el lobo y los tres cerditos, entre otros animales que aparecen en diferentes cuentos. Como por ejemplo también pueden ser quizás los ogros. Los personajes objetos. El clásico que tiene más personajes objetos son La Bella y la Bestia, donde tenemos a las tazas,
donde tenemos a las velas, relojes, todos los muebles del castillo que están encantados, que se convirtieron esas personas en objetos. Y también tenemos otro objeto que podría ser Pinocho, porque es un muñeco de madera. Entonces tenemos diferentes tipos de personajes. Pero los vamos a clasificar en dos: personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales también los vamos a llamar protagonistas, y son los que más aparecen en la historia porque son los que van a contar esta historia y a los que les van a suceder todos nuestros hechos. Y este protagonista o personaje principal, existen dos tipos: el personaje principal bueno y el personaje antagonista, que vendría siendo el malo. Siempre hay un bueno y un malo. Si seguimos con la Caperucita Roja, la Caperucita Roja sería la protagonista y el antagonista sería el lobo feroz, que vendría siendo el malo de nuestra historia. Si vemos en la imagen, también tenemos que la buena podría ser la sirenita y la mala este pulpo que le quita la voz. Siempre tenemos un protagonista y un antagonista en nuestra historia. También tenemos a estos personajes secundarios, que la función de ellos es ayudar a nuestra protagonista a lograr el objetivo de esta historia. Por ejemplo, si seguimos aún con la Caperucita Roja, un personaje secundario podría ser la mamá, porque aparece poquito en la historia, el cazador que la ayudó y su abuelita, que son los tres personajes que aparecen menos en esta historia. El ambiente de este es donde va a suceder el cuento. Tenemos diferentes ambientes clásicos, como por ejemplo los castillos y el bosque y las cabañas. Y son todas las circunstancias que rodean al personaje y que le da importancia a este. Claro, porque los personajes no están en el universo flotando, sino que están en un lugar donde debe suceder este cuento. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad y ustedes van a sacar su cuaderno de lenguaje y van a escribir las respuestas de esta pequeña actividad. Vamos a escuchar el siguiente cuento y lo vamos a ordenar y vamos a identificar los elementos. El león, la zorra y el lobo. Ya tengo una pista de quiénes podrían ser mis personajes. Cansado y viejo, el rey león se quedó enfermo en su cueva y los demás animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. Aprovechando la ocasión de la visita, acusó el lobo a la zorra, expresando lo siguiente: ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, le dijo, y por eso ni siquiera se le ha acercado a saludar o a preguntar por su salud. En ese preciso instante llegó la zorra justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo. Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra, pero ella pidió la palabra para justificarse y dijo: dime, de entre todas tus visitas, ¿quién te ha dado tan especial servicio como el que he hecho yo? Que busqué por todas partes médicos que con su sabiduría te recetaran un remedio ideal para curarte. Hallarlo por fin. ¿Y cuál es el remedio? Dime inmediatamente, ordenó el león. Debes sacrificar un lobo y ponerte su piel como abrigo, respondió la zorra. Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte y la zorra se rió, exclamando que ella había ganado. Este no tiene un final feliz, ¿vieron? No todos tienen finales felices. Entonces vamos a escribir: inicio de nuestra historia. El león, cansado y enfermo, se quedó en su cueva y lo fueron a visitar los animales menos la zorra. Entonces acá ya tenemos indicios de que los protagonistas son la zorra y el león.
En el desarrollo llega la zorra a visitarlo diciéndole que buscó médicos por todas partes y que encontró un medicamento. Ella ya está dando solución a este problema del inicio. Y en el final, el rey usa la piel de los lobos para sanarse. Y acá tenemos el final con un desenlace que no es un final feliz para el lobo, pero sí para la zorra. ¿Cuáles son los elementos del cuento? Nuestros personajes principales son el rey y la zorra. Y nuestro secundario, el lobo y los animales, ya que el lobo solo está ayudando a los personajes principales a lograr el objetivo. Y el rey león sería el protagonista y el antagonista sería la zorra, porque no sería el personaje bueno de la historia. Y el ambiente es la cueva, que es donde sucede esta historia. Ahora van a ir a buscar su tomo número 1 del libro Yo Leo Primero. Van a ir a la página 17 y 18, donde se encuentra el texto o cuento Ricitos de Oro y los Tres Osos. Van a leer esta página, pueden leerla ustedes o leerla con ayuda de sus padres, hermanos o tíos o abuelos con quien ustedes puedan leer este texto. Luego van a ir a las páginas 19 y 20 y van a responder las siguientes preguntas. La primera es: llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. ¿De dónde crees tú que viene esa palabra? O sea, ricitos, ¿de dónde tú crees que viene esa palabra? ¿Será por su pelo? ¿Por qué crees que será ricitos? La segunda es: mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. ¿Tú qué crees que significa la palabra regresaron? Y marcas con una X o pintas el circulito y pones caminar, saltar o volvieron. ¿Tú qué crees que significa regresar? En la actividad 4, ¿qué comprendimos? Es decir, la pregunta es: ¿quiénes fueron los que entraron a la casa de los osos? ¿Será la mamá osa, osita o Ricitos de Oro? ¿Quién fue de ellos que entró sin permiso? Luego en la siguiente página hay que escribir las palabras desarrollo, inicio o final, y dice: el cuento está escrito en párrafos y tiene. Y escriben si es desarrollo, inicio y final, pero en el orden correcto. En la 5, escriben palabras que nombren personajes, animales y cosas. Como dijimos, los personajes, tenemos personajes que son personas, personajes animales y personajes cosas. Ustedes tienen que identificar a 2 personajes que sean personas, a 2 personajes que sean animales y a 2 personajes que sean cosas. Y el ticket de salida, que es el 5, dice: ¿quién llegó a la casa de los 3 cerditos? Y escriben el nombre de la persona que entró a la casa de los 3 ositos. En las siguientes páginas tienen que comentar: ¿por qué Alonso prefiere vivir en el campo? ¿Pudo descansar Alonso cuando fue a visitar al campo? ¿Por qué? Esa actividad número 1 no se va a hacer porque nosotros no hemos leído el texto de Alonso. Y vamos a ir a la actividad número 2, que está relacionada con Ricitos de Oro y dice: ¿quién era Ricitos de Oro? Descríbela. Esta pregunta la van a responder en su cuaderno. Van a escribir actividad 2, página 21, y van a escribir cómo era Ricitos de Oro. Y van a escribir si les gustó o no el cuento y por qué. Si es necesario, lean nuevamente el cuento. Acá vamos a seguir con las definiciones. ¿Qué significa suave? ¿Puedes imitarla? Y van a contestar cuál de esos animales son suaves, marcando con una X, pintando o un tic. Y en la última página van a escribir el ambiente. ¿Dónde vivían los 3 osos? ¿En el bosque, en un lugar lejano o en el campo?
y van a escribir otro título que ustedes le pondrían a Ricitos de Oro y los tres ositos. Pueden escribir el título que quieran, siempre justificando de por qué ese título. Y van a unir a cada osito con el plato que le corresponde. Niños, esa ha sido la actividad del día de hoy. Hemos conocido cuáles son las partes del cuento, es decir, la secuencia, inicio, desarrollo y final. Además, conocimos los elementos del cuento, es decir, los personajes principales, antagonistas y protagonistas, y a los secundarios, además del ambiente del cuento. La próxima clase seguiremos conociendo todas estas cosas y recuerden subir en los comentarios de este video las páginas del libro. Bueno, niños, nos vemos hasta la próxima.